Muchas gracias a todas y a todos por venir. Vamos a empezar la charla de Refugiarte, del primer Festival Solidario de Arte Urbano de Majadahonda. Os íbamos a contar al principio pues un poco de cómo surge toda esta historia y luego paso a presentaros a Mayra Morococo y a Javier Romero. Esto surge un poco, no sé, ahí está Jorge, también es, yo soy Álvaro, soy de Somos Majadahonda, y Jorge, el de Taller Bohemia, una tienda, un comercio local que la verdad es que es un gustazo de esos comercios locales que hay en el pueblo y que crean vida. Y la idea fue, en las anteriores fiestas Jorge presentó un proyecto muy parecido a este festival, prácticamente muy similar. El ayuntamiento no da respuesta y se niega rotundamente a descriminalizar la cultura del graffiti y a prohibir cosas que son imparables, como que la ciudadanía se autoorganice y empecemos a hacer pues cosas como estas en nuestro pueblo y que las empecemos a hacer nosotros y sin ningún permiso o pidiendo permiso, pero con nuestra propia voluntad. Y bueno, pues somos Majadahonda, entramos en las instituciones unas cuantas personas, ¿no? Y nos dimos cuenta que los grupos municipales recibían dotación, ¿no? Y no sabíamos qué hacer muy bien con esa dotación. Decíamos, pues en nuestra vida habíamos gestionado tanto dinero junto, cuando en las asambleas nos pelábamos el culo, ¿sabes? Para comprar 4 botes y 2 altavoces para poder dar las charlas. ¡Dárselo a la asamblea! Entonces decidimos hablar con Jorge y dijimos, pues la idea que tú tenías era bastante interesante, está muy bien y vamos a llevarla ahora que podemos tener medios, vamos a poner esos medios de cara a la ciudadanía y que pasemos una tarde tranquila, a gusto en el parque con nuestros amigos, que al fin y al cabo es lo más normal del mundo y parece este ayuntamiento pues no se quiere dar cuenta. Muy rápido, desde septiembre se han aplicado diferentes medidas en este ayuntamiento. Majadahonda es ciudad refugio, pero prácticamente no se están llevando a cabo ningún tipo de medidas para presionar por parte de Majadahonda ni del ayuntamiento a la Comunidad de Madrid y al gobierno en funciones de España, digamos, para que Majadahonda se convierta en una ciudad refugio. Han hecho diferentes reuniones, diferentes mesas políticas, pero prácticamente son papel mojado, son una pantomima, como todo lo que se hace en este ayuntamiento, que no les interesa o no les gusta a quien gobierna ahora mismo. Entonces, bueno, esta es la charla, se lo voy a pasar a Jorge, como si quiere decir algo para hablar de Taller Bohemia, y ahora paso a hablar de estos dos ponentes. Decir bien alto que los refugiados son bienvenidos y bienvenidas, que podríamos ser cualquiera de nosotras dentro de un tiempo y que bueno, es nuestra manera de poner ese granito. Pensábamos que pues como decía el compañero, esos recursos que la candidatura ciudadana pues recibe y quería ponerlos un poco, es un dinero público, al contrario que el resto de políticos tradicionales están acostumbrados a hacer con el dinero público, como no es de nadie, o es de todos pero no es de nadie, pues hacer lo que quieren. Aquí ha sido un poco coger ese dinero de todas y estamos en ello, intentar pues transformar esa pequeña dotación que se ha cogido en algo mucho más grande a través de estas obras que se van a subastar, y pretendemos pues eso, convertir esos fondos públicos en una donación que el ayuntamiento como tal no va a querer hacer. Pues con ese dinero vamos a intentar hacerla aún más grande. Ese es un poco el origen y la intención y el objetivo del proyecto. No sabemos si lo conseguiremos o no, estamos en la primera fase, que por lo menos es crear las obras, que ya estamos viendo que están quedando muy bien. Luego habrá una parte que será una subasta, que estamos todavía terminando de cerrar un poco el circuito de cómo será, pero estaremos como 1 semana o 2 semanas exponiéndolas en las redes, en algunos comercios amigos, en bares, en unos comercios locales de por aquí de la zona. Y dentro de 1 semana o 2 semanas haremos un acto de cierre, que probablemente sea en el local de Bohemia, en el Callejón. Aprovechando que es un callejón, expondremos allí las 10 obras resultantes y nada, y cerraremos el acto, haremos una valoración y diremos cuánto dinero se ha conseguido con las obras. Para adquirir alguna de las obras pues pondremos a disposición nuestros correos, tanto de Somos como de Taller Bohemia, para que las personas tanto de aquí de Majadahonda como de fuera de Majadahonda, de Madrid o de otras provincias, si les interesa alguna obra, pues que se pongan en contacto y veremos cómo se las hacemos llegar. Muchos palos.
informando sobre cosas que no querían informar y bueno, ahora es miembro de una asociación que se llama Refugees Care, que ha estado en Lesbos, ha estado en Idomeni, allí al pie del cañón dándolo todo. Y bueno, pues agradecerle su presencia aquí. Le voy a pasar el micro a Mayra para que nos cuente y luego te lo paso. Bueno, buenas tardes. Primero, encantada de estar aquí. Nunca había sido telonera de un grupo, entonces me parece súper emocionante. Gracias a los garrapatas por darme esta oportunidad. Pero bueno, también sobre todo gracias a... Sí. ¿Ahora? ¿Se me oye? Vale, bueno, yo continúo. ¿Ok? Hola. Hola, Majadahonda. Bueno, agradecer a Somos Majadahonda, por supuesto, a Taller Bohemia, por organizar este acto, a Albert Moreno, a su concejal, por invitarme, por estar aquí, por organizar esta conjunción de arte y política. Yo creo que sí, que efectivamente mucho más activismo es necesario, ¿no? Creatividad para cambiar las cosas. Estoy aquí como ya os han dicho, porque bueno, soy una activista feminista, soy miembro de la Secretaría Internacional de Podemos y bueno, allí entre otros temas pues estoy emocionándome cada día con temas como el de las personas refugiadas. Estoy aquí entonces para hablaros de lo que quizás se vaya a recordar como la mayor violación de derechos humanos cometida por Europa en la historia de este siglo, por las condiciones de los campos de refugiados de las que nos hablará Javier, que tengo el honor de compartir panel con él, pero también por la masacre que estamos viviendo, ¿no? Por la masacre en la que no debemos callarnos, que debemos seguir todos y todas denunciando, ¿no? Se habla de crisis humanitaria. Creo que el primer punto que me gustaría hacer para poner en contexto es que sí, es una crisis humanitaria, seguro, pero sobre todo es una crisis política, es una crisis de voluntad política, es la imposición de un modelo de gestión de las fronteras xenófobo y militarizado. Y ante esto la ciudadanía europea no se puede callar, no se debe callar. Sobre todo voy a hablar, ya que estamos aquí como en familia, como con un diálogo, me gustaría recibir preguntas sobre todo. Entonces voy a explicaros las que yo me hice, por qué me impliqué en este tema desde Podemos, ¿no? Me pregunté 4 cosas fundamentales. ¿Quiénes son las personas refugiadas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué les pasa esto? ¿Quiénes son los responsables de esto que está pasando? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, bueno, para hablar de quién son y qué les pasa, desde luego nadie mejor que Javier, pero sí que me gustaría, antes de pasarle el micrófono para esto, 2 ideas. Una, que es una reflexión. O sea, sobre todo, ¿quiénes son? Son personas como tú y como yo, son hombres, mujeres, abuelos, abuelas, niños, niñas, que están obligados a irse de sus casas y de sus países porque tienen bombardeos diarios, aparte de otros tipos de violencia. No son personas que vienen a quitarnos nada, son personas que desde el momento en que ponen el primer pie fuera de su país, lo único que hacen es soñar con volver. Se trata de eliminar un estereotipo xenófobo que es el que hay detrás de estas políticas de cierre de las fronteras, ¿no? Y bueno, por no enrollarme con esto, voy a dar las cifras y ya lo voy a pasar y luego sigo andando en cómo podemos hacer para desmantelar esas políticas, qué posibilidades tenemos como ciudadanos y ciudadanas de un sitio como Majadahonda para que esto se acabe. Primera cifra, más de 1.000 personas, es que se dice pronto, pero es que las estoy visualizando, más de 1.000 personas ahogadas, muertas en el Mediterráneo.
en nuestras playitas azules de Menorca, de toda la Costa Brava. Bueno, no son turistas, son 1000 personas ahogadas en solo los últimos 10 días, y esas son las que se han podido contabilizar. Las estadísticas no son correctas, no son reales, no se pueden contabilizar porque es tráfico de personas ilegal. Fenomenal. ¿Ya puedo hablar con este? Vale, pues voy a pasar a la siguiente cifra, porque si me paro en la visualización de estas 10.000 no sigo avanzando. De estas 1000, perdón, pero que seguramente serán 10.000. 15 millones de personas refugiadas, 4 millones de personas sirias, o otros 4 millones de personas palestinas, 3 millones de iraquíes, 2,7 millones de personas afganas, mayoría en Irak y Pakistán. Se habla de la crisis de personas que vienen de Oriente Medio, pero es una crisis global. Más de 3 millones que vienen de personas refugiadas que vienen de África. Huyen también de la violencia diaria en Eritrea, Etiopía, Mali, Somalia, Sudán del Sur o la República Centroafricana. Y ya la tercera cifra, y con esta pasamos a ponerles caras: 55%. 55% de mujeres refugiadas. De todas estas muertas, 55% también mujeres. 85% solo registradas en la frontera entre Turquía y Grecia. Muchas, especialmente las niñas, ¿no? Las cabezas de familia que viajan solas, las embarazadas, las mujeres con discapacidad y las ancianas, además sufren otro tipo de violencia añadida, que es la violencia machista y la violencia sexual, muchas veces impartida por las propias policías que están allí, o militares que están allí supuestamente para acogerlas, ¿no? Aunque la intención en realidad es crear una barrera entre ellas y nosotras, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí. Y 1000 ahogados, 15 millones de personas, 55% mujeres. Y muchos palos informando sobre cosas que no querían informar, y bueno, ahora es miembro de una asociación que se llama Refugees Care, que ha estado en Lesbos, ha estado en Idomeni, allí al pie del cañón dándolo todo, y bueno, pues agradecerle su presencia aquí. Le voy a pasar el micro a Mayra para que nos cuente y luego te lo paso. Bueno, buenas tardes. Primero, encantada de estar aquí. Nunca había sido telonera de un grupo, entonces me parece súper emocionante. Gracias a los garrapatas por darme esta oportunidad. Pero bueno, también sobre todo gracias a... Sí. ¿Ahora? ¿Se me oye? Vale, bueno, yo continúo. ¿Ok? Hola. Hola, Majadahonda. Bueno, agradecer a Somos Majadahonda, por supuesto, a Taller Bohemia, por organizar este acto, a Albert Moreno, a su concejal, por invitarme, por estar aquí, por organizar esta conjunción de arte y política. Yo creo que sí, que efectivamente mucho más activismo es necesario, ¿no? Creatividad para cambiar las cosas. Estoy aquí como ya os han dicho, porque bueno, soy una activista feminista, soy miembro de la Secretaría Internacional de Podemos, y bueno, allí entre otros temas pues estoy emocionándome cada día con temas como el de las personas refugiadas. Estoy aquí entonces para hablaros de lo que quizás se vaya a recordar como la mayor violación de derechos humanos cometida por Europa en la historia de este siglo, por las condiciones de los campos de refugiados de las que nos hablará Javier, que tengo el honor de compartir panel con él, pero también por la masacre que estamos viviendo, ¿no? Por la masacre en la que no debemos callarnos, que debemos seguir todos y todas denunciando, ¿no? Se habla de crisis humanitaria.
creo que el primer punto que me gustaría hacer para poner en contexto es que sí, es una crisis humanitaria, seguro, pero sobre todo es una crisis política, es una crisis de voluntad política, es la imposición de un modelo de gestión de las fronteras xenófobo y militarizado. Y ante esto, la ciudadanía europea no se puede callar, no se debe callar. Sobre todo voy a hablar, ya que estamos aquí como en familia, como con un diálogo, me gustaría recibir preguntas sobre todo. Entonces voy a explicaros las que yo me hice, por qué me impliqué en este tema desde Podemos, ¿no? Me pregunté 4 cosas fundamentales. ¿Quiénes son las personas refugiadas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué les pasa esto? ¿Quiénes son los responsables de esto que está pasando? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, para hablar de quién son y qué les pasa, desde luego nadie mejor que Javier, pero sí que me gustaría, antes de pasarle el micrófono para esto, 2 ideas. Una, que es una reflexión. O sea, sobre todo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son personas como tú y como yo. Son hombres, mujeres, abuelos, abuelas, niños, niñas, que están obligados a irse de sus casas y de sus países porque tienen bombardeos diarios, aparte de otros tipos de violencia. No son personas que vienen a quitarnos nada, son personas que desde el momento en que ponen el primer pie fuera de su país, lo único que hacen es soñar con volver. Se trata de eliminar un estereotipo xenófobo que es el que hay detrás de estas políticas de cierre de las fronteras, ¿no? Y bueno, por no enrollarme con esto, voy a dar las cifras y ya lo voy a pasar y luego sigo andando en cómo podemos hacer para desmantelar esas políticas. ¿Qué posibilidades tenemos como ciudadanos y ciudadanas de un sitio como Majadahonda para que esto se acabe? Primera cifra, más de 1.000 personas, es que se dice pronto, pero es que las estoy visualizando, más de 1.000 personas ahogadas, muertas en el Mediterráneo, en nuestras playitas azules de Menorca, de toda la Costa Brava. Bueno, no son turistas, son 1.000 personas ahogadas en solo los últimos 10 días, y esas son las que se han podido contabilizar. Las estadísticas no son correctas, no son reales, no se pueden contabilizar porque es tráfico de personas ilegal. Fenomenal. ¿Ya puedo hablar con este? Vale, pues voy a pasar a la siguiente cifra, porque si me paro en la visualización de estas 10.000 no sigo avanzando. De estas 1.000, perdón, pero que seguramente serán 10.000. 15 millones de personas refugiadas, 4 millones de personas sirias, o otros 4 millones de personas palestinas, 3 millones de iraquíes, 2,7 millones de personas afganas, mayoría en Irak y Pakistán. Se habla de la crisis de personas que vienen de Oriente Medio, pero es una crisis global. Más de 3 millones que vienen de personas refugiadas que vienen de África. Huyen también de la violencia diaria en Eritrea, Etiopía, Mali, Somalia, Sudán del Sur o la República Centroafricana. Y ya la tercera cifra, y con esta pasamos a ponerles caras, 55%. 55% de mujeres refugiadas. De todas estas muertas, 55% también mujeres. 85% solo registradas en la frontera entre Turquía y Grecia. Muchas, especialmente las niñas, ¿no? Las cabezas de familia que viajan solas, las embarazadas, las mujeres con discapacidad y las ancianas, además sufren otro tipo de violencia añadida, que es la violencia machista y la violencia sexual, muchas veces impartida por las propias policías que están allí, o militares que están allí supuestamente para acogerlas, ¿no? Aunque la intención en realidad es crear una barrera entre ellas y nosotras, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí. Y 1.000 ahogados, 15 millones de personas, 55% mujeres. Y muchos palos informando sobre cosas que no querían informar, y bueno, ahora está
Es miembro de una asociación que se llama Refugees Care, que ha estado en Lesbos, ha estado en Idomeni, allí al pie del cañón dándolo todo. Y bueno, pues agradecerle su presencia aquí. Le voy a pasar el micro a Mayra para que nos cuente y luego te lo paso. Bueno, buenas tardes. Primero, encantada de estar aquí. Encantada de... Nunca había sido telonera de un grupo, entonces... me parece súper emocionante. Gracias a los garrapatas por darme esta oportunidad. Pero bueno, también sobre todo gracias a... Sí. ¿Ahora? ¿Se me oye? Vale, bueno, yo continúo. ¿Ok? Hola. Hola, Majadahonda. Bueno, agradecer a Somos Majadahonda, por supuesto, a Taller Bohemia, por organizar este acto, a Albert Moreno, a su concejal, por invitarme, por estar aquí, por organizar esta conjunción de arte y política. Yo creo que sí, que efectivamente mucho más activismo es necesario, ¿no? Creatividad para cambiar las cosas. Estoy aquí como ya os han dicho, porque bueno, soy una activista feminista, soy miembro de la Secretaría Internacional de Podemos y bueno, allí entre otros temas pues estoy emocionándome cada día con temas como el de las personas refugiadas. Estoy aquí entonces para hablaros de lo que quizás se vaya a recordar como la mayor violación de derechos humanos cometida por Europa en la historia de este siglo, por las condiciones de los campos de refugiados de las que nos hablará Javier, que tengo el honor de compartir panel con él, pero también por la masacre que estamos viviendo, ¿no? Por la masacre en la que no debemos callarnos, que debemos seguir todos y todas denunciando, ¿no? Se habla de crisis humanitaria. Creo que el primer punto que me gustaría hacer para poner en contexto es que sí, es una crisis humanitaria, seguro, pero sobre todo es una crisis política, es una crisis de voluntad política, es la imposición de un modelo de gestión de las fronteras xenófobo y militarizado. Y ante esto la ciudadanía europea no se puede callar, no se debe callar. Sobre todo voy a hablar, ya que estamos aquí como en familia, como con un diálogo, me gustaría recibir preguntas sobre todo. Entonces voy a explicaros las que yo me hice, por qué me impliqué en este tema desde Podemos, ¿no? Me pregunté 4 cosas fundamentales. ¿Quiénes son las personas refugiadas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué les pasa esto? ¿Quiénes son los responsables de esto que está pasando? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, bueno, para hablar de quién son y qué les pasa, desde luego nadie mejor que Javier, pero sí que me gustaría, antes de pasarle el micrófono para esto, 2 ideas. Una, que es una reflexión. O sea, sobre todo, ¿quiénes son? Son personas como tú y como yo, son hombres, mujeres, abuelos, abuelas, niños, niñas, que están obligados a irse de sus casas y de sus países porque tienen bombardeos diarios, aparte de otros tipos de violencia. No son personas que vienen a quitarnos nada, son personas que desde el momento en que ponen el primer pie fuera de su país, lo único que hacen es soñar con volver. Se trata de eliminar un estereotipo xenófobo que es el que hay detrás de estas políticas de cierre de las fronteras, ¿no? Y bueno, por no enrollarme con esto, voy a dar las cifras y ya lo voy a pasar y luego sigo andando en cómo podemos hacer para desmantelar esas políticas, qué posibilidades tenemos como ciudadanos y ciudadanas de un sitio como Majadahonda para que esto se acabe. Primera cifra, más de 1000 personas, es que se dice pronto, pero es que las estoy visualizando, más de 1000 personas ahogadas, muertas en el Mediterráneo, en nuestras playitas azules de Menorca,
de toda la Costa Brava. Bueno, no son turistas, son 1000 personas ahogadas en solo los últimos 10 días. Y esas son las que se han podido contabilizar. Las estadísticas no son correctas, no son reales, no se pueden contabilizar porque es tráfico de personas ilegal. Fenomenal. ¿Ya puedo hablar con este? Vale, pues voy a pasar a la siguiente cifra, porque si me paro en la visualización de estas 10.000 no sigo avanzando. De estas 1.000, perdón, pero que seguramente serán 10.000. 15 millones de personas refugiadas, 4 millones de personas sirias, o otros 4 millones de personas palestinas, 3 millones de iraquíes, 2,7 millones de personas afganas, mayoría en Irak y Pakistán. Se habla de la crisis de personas que vienen de Oriente Medio, pero es una crisis global. Más de 3 millones que vienen de personas refugiadas que vienen de África. Huyen también de la violencia diaria en Eritrea, Etiopía, Mali, Somalia, Sudán del Sur o la República Centroafricana. Y ya la tercera cifra, y con esta pasamos a ponerles caras, 55% de mujeres refugiadas. De todas estas muertas, 55% también mujeres. 85% solo registradas en la frontera entre Turquía y Grecia. Muchas, especialmente las niñas, ¿no? Las cabezas de familia que viajan solas, las embarazadas, las mujeres con discapacidad y las ancianas, además sufren otro tipo de violencia añadida, que es la violencia machista y la violencia sexual, muchas veces impartida por las propias policías que están allí, o militares que están allí supuestamente para acogerlas, ¿no? Aunque la intención en realidad es crear una barrera entre ellas y nosotras, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí. Y 1.000 ahogados, 15 millones de personas, 55% mujeres. Yo en realidad había venido para comprobar que los de Majadahonda vivís aquí, porque pensaba que vivíais más cerca, no me creía que estuvierais tan lejos. Y ya lo he comprobado, todavía tengo que hacer algunas comprobaciones más, pero en general. Te he escuchado, ahora hablamos. Me queda grande lo de ponente, no sé si me queda más grande lo de ponente o lo de referente, luego hablamos también de eso. Y nada, como digo, lo de telonero me molaba más, mira. Me recuerda cuando, siempre con todo esto, cuando hablamos, bueno, como he dicho, soy miembro de una asociación que hemos hecho, una asociación pequeñita, voy a hablar un poco de ella, para hablar un poco del modelo de ayuda que se puede hacer, sobre todo allí sobre el terreno. Con todo esto ha surgido mucho de gente que quiere ir, se convirtió en Lesbos, de hecho, parecía casi llegó a convertirse en algo turístico, así como suena, hasta con fotocall incluido en alguna de las playas a donde llegaban. Nuestra asociación surgió a través de ese trabajo precisamente de, pues, lo mismo que hacemos aquí, pues varios compañeros que empezaron a ir, luego yo me sumé a algún viaje más y a raíz de ir y ver lo que pasaba dijimos, bueno, pues vamos a ayudar como podamos y ya está. Esto empezó a ocurrir en algún viaje en septiembre, otro posterior en noviembre por Turquía, Lesbos. En Lesbos íbamos a estar un par de días porque a nivel de grabación, de reportarlo periodísticamente, con un rato que estés allí ya veías lo que era, nos quedamos más tiempo. En aquellos viajes ya un compañero nos dijo una idea que se me ha repetido, que he recordado en la cabeza constantemente, y es lo de que cada vez está la guerra más cerca. Que siempre era la guerra como allí, pues en un desierto, en Irak y tal, y nos quedaba muy lejos. Y ahora de repente, y creo que es una metáfora de lo que está pasando y de cómo Europa está reaccionando, que es como, no, es que la guerra tiene consecuencias. Vemos a los refugiados ahora, yo cuando he hablado muchas veces de Idomeni o de Grecia, Lesbos, los considero zonas de conflicto. Hemos dicho de ponerles cara. Nosotros empezamos a ir y la ayuda que hemos podido dar ha sido, pues es pequeñita. Hay otros voluntarios, hay asociaciones que os sonarán muchas, como pues Fotomovimiento, que también básicamente hacen trabajo periodístico, otras asociaciones que surgieron como Señora Wake Up, o asociaciones o gente que simplemente iba por libre a través de redes, de Telegram, de grupos de Telegram que se iban haciendo, se iba coordinando la gente yendo hacia allí. Se han puesto en marcha, yo considero, dos tipos de ayuda. Hay una ayuda que es la de las organizaciones grandes, muchas de ellas están institucionalizadas,
tienen una burocracia muy grande, piden ayuda, van... y voy a mencionar a ACNUR, con el cual somos muy críticos desde la asociación y muchos de los voluntarios que han estado, porque al final se han convertido en un sucedáneo del Estado, ¿no? Imaginad que el Estado a vosotros os obliga, bueno, eso no lo imaginéis, el Estado os obliga a tener un DNI, ¿no? Pero en lugar de gestionarlo e ir a una comisaría a gestionarlo, sea una ONG el que lo hiciera. Pues esto es un poco como yo veo a ACNUR, que la gente te dice, no, pero ACNUR hace cosas, porque hace los trámites para iniciar las peticiones de asilo de los refugiados. Sí, pero es que lo tendrían que estar haciendo los estados. Por eso digo que iba a hablar un poco del trabajo que hemos hecho en la asociación, que básicamente es ir allí y recaudar donaciones, cada uno según, a veces según la fama que tiene en Twitter, o a veces según cómo esté más o menos, cómo se pueda mover, en qué entorno se mueva, consigue recaudar más o menos, o va con su propio dinero y ayuda y tal. Que hemos conseguido aportar, a pesar de que esto son muchas sumas de pequeñas ayudas, hemos conseguido aportar algo que las asociaciones grandes no pueden hacer, y es la flexibilidad. En un viaje que hicieron a finales de febrero, una parte de nuestra asociación estuvieron en Lesbos, y junto con la gente de Fotomovimiento y otras asociaciones, Voluntarios por Libres y gente que había también en Lesbos, cuando ya pusieron un buque de la OTAN para impedir que pasaran tantos, y por el tiempo tampoco llegaban tantas barcas, también sobraban un poco voluntarios, se fueron a Idomeni, y cuando llegaron era desolador. Cuando hemos estado un mes después ya había organizaciones grandes, algunas muy dignas y cuyo trabajo alabamos, como el de Médicos Sin Fronteras, y otras como ACNUR y otras, que simplemente hacen ese trabajo de gestión de campos. Esa es la primera crítica que quiero dejar, es decir, bueno, es verdad que hacen muchas cosas, y cuando hablas con alguien de ACNUR, y además lo solemos hacer mucho, cada vez que vemos a alguno recaudando dinero les comemos el tarro, y siempre te dicen, no, pero tiene muchos campos por ahí, hace muchas cosas, sí, hará cosas en otros sitios, pero tener fotos en una carpeta por Gran Vía o por cualquier sitio de Madrid, fotos de las playas con los niños ahogándose para recaudar dinero para no sé qué, me parece bastante miserable. ¿Cuál es el problema y cómo todas estas críticas que hacíamos, en qué se han convertido cuando hemos estado allí en Idomeni y hemos visto lo que había? Que es era una situación muy grave, era de desamparo, y hemos comprobado lo que podíamos hacer y tal, y resulta que nos hemos encontrado la crítica, hemos visto que ACNUR estaba colaborando con el desalojo de Idomeni desde hace meses, no solo en esta última tanda que ha habido, que como sabéis lo han vaciado. Estaban siendo, desde nuestro punto de vista, colaboracionistas de algo que es una barbaridad, que es coger a los refugiados y meterlos debajo de la alfombra. La gente con las personas, y es así de duro, pero con las personas no se las puede meter debajo de la alfombra como si no existieran. Como sabéis, el acuerdo con Turquía entró en vigor a principios de abril, no sé si el 1, pero fue a principios de abril, y era para expulsar a todas las personas que llegaran a partir de esa fecha. Pues Idomeni era la situación de gente que había llegado anteriormente todos hemos visto lo que ocurría en las rutas por Europa, en esas largas rutas, y Idomeni representaba pues que durante todas esas rutas ocurría que bueno, todo era muy duro, pero eran lugares de tránsito, incluso hasta Lesbos era un lugar esperanzador, porque la gente llegaba, cuando no ocurría una tragedia, llegaba y era como de tránsito, estaban 2 días, tiraban para Europa, conseguían ir avanzando. Idomeni en estos 2 últimos meses ha representado ese cierre de fronteras y la entrada en vigor del acuerdo. Estos, en teoría, tenían la suerte de que no les podían deportar, entonces había que hacer algo con ellos. Y les han cogido directamente, les han llevado en autobuses a campos. Les solemos llamar campos militarizados porque muchos son de estructuras grandes de estas que utilizan los ejércitos, sobre todo cercanas a las fronteras, y que muchas estaban abandonadas y los han habilitado. Algunos bien y otros, pues como estamos viendo estos últimos días, que nos están llegando fotos de conocidos que tenemos allí, pues con picaduras de mosquito y tal, con el agua racionada, tal, es decir, les están dando una ayuda de mierda. Pero lo peor, sobre todo, es ese modelo de ayuda que no tiene en cuenta a las personas, que es caritativo, como si todavía nos tuvieran que dar las gracias por estar en nuestra maravillosa Europa. El otro día estábamos preocupados porque nos llegaron noticias durante el desalojo ya más en serio de Idomeni. Íbamos más o menos en contacto con quien podíamos, porque claro, no tienen tarjetas de datos ni la posibilidad de comunicarse muy fácilmente. Íbamos más o menos localizando a parte de la gente que conocíamos, porque estuvimos en una zona, la última vez, una zona muy localizada donde había refugiados kurdos, y nos iban llegando noticias, y resulta que había gente que conocíamos diciéndonos que iban en un autobús y no sabían ni a dónde. O sea, les metes en un autobús y no les informas ni a dónde van, les separas de todo su grupo. El grupo al que estuvimos ayudando la última vez que estuvimos era una mezcla, había sobre todo kurdos, pero había algunos sirios con ellos mezclados.
con lo que esto significaba, que dijimos, hostia, kurdos y sirios de los del otro lado. Pues sí, estaban juntos porque se habían conocido durante el camino, eran como varios grupos familiares juntos, y para ellos, cuando les preguntamos por qué no queréis ir a esos campos, a esos bonitos campos militarizados, simplemente decían que es que la libertad era lo último que les podían quitar. Dentro de todo lo que pueda ocurrir en sitios como en Idomenia, lo que esté pasando ahora en esos campos, más que la ayuda que les podamos dar, la ayuda, bueno, pues es algo que casi es un vehículo que nos da la posibilidad de conocerles y de darles algo muy importante, que es que sepan que el resto del mundo sabe lo que está ocurriendo. Es que a veces les da la sensación de que el resto del mundo no lo debe saber porque si no, no consentiría eso. Y ellos lo que piden es... claro, lo último lo que más necesitan, perdón, es esa libertad y la posibilidad, dentro de lo que era, por ejemplo, Idomenia, el estar ellos juntos sin tener que estar sometiéndose a las disciplinas y a la logística de la gran ONG que le llega y les dice, os voy a llevar en autobús a un campo donde debéis estar mejor, no, queremos estar juntas. Conocimos el caso de una familia que tenía ya un WhatsApp, que le habían mandado dinero para poder pagar una mafia y cruzar la frontera, y en aquella situación no era raro que lo hicieran, y simplemente estaba esperando a que pasara el resto de la gente. No lo hacían y se iban por su cuenta, porque no querían dejar al resto de la gente. Pues eso es lo que ahora para mí representa la actitud que ha habido de, como digo, meter a la gente debajo de la alfombra. Me lo llevo a todos, les meto en autobuses, les separo, no sabemos ni a dónde los mandamos, y esa es la situación que están ahora. Así que tenemos dos situaciones. La gente que entra en vigor, o sea, la gente que está dentro del acuerdo con Turquía, que está muy bien que lleguemos a acuerdos así con Turquía, bueno, es que no tengo palabras para definirlo, pero a todos estos los están deportando. Y tenemos a todos los que no entraban en el acuerdo, a los cuales los estamos escondiendo y jodiéndoles la vida para ver si deciden irse. ¿Qué es lo malo de que les lleven a campos? Que ahora no tenemos el mismo control de dónde están ni qué les está pasando. Nos van llegando noticias, pero existe el peligro y ellos tienen el peligro de que nos vayamos olvidando de ellos. ¿Y qué se trata? De meterles en campos de refugiados como tantos que ya hay por el mundo con palestinos, como los que hay en Jordania, como los que ya hay en Turquía, que hay muchos, y que no sabemos nada de ellos, pues no es la solución. Ellos efectivamente quieren pasar, y como decía ya antes sobre el tema de crisis humanitaria. La crisis humanitaria, sobre todo, es crisis humanitaria por culpa nuestra, por lo que estamos haciendo, porque además son gente que puede aportar muchísimo, son gente que mucha tenía un nivel de vida muy por encima del nuestro, pero algunos no, pero sí que desde luego tienen mucho que aportar, y el problema es ese, que lo pasan con la misma lógica con la que se hace todo, el ver a las personas como un problema, igual que cuando aquí nos hablan de cifras de paro, de empleo, de tal, es que somos muchos, es que no hay dinero para todos, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer un sistema, vamos a organizar las cosas de manera, o sea, dándole la vuelta y diciendo, no, esto no funciona si no somos capaces de asumir. Ahora en Grecia hay unas 60-70.000 personas, bueno, no sé si tienes cifras porque esto cambia todos los días, 70.000 personas en toda Europa no es tanto, y el problema es darle la vuelta y decir, ¿cómo no vamos a poder asumir esto? Entonces, ¿qué mierda estamos haciendo? Y bueno, voy a dar paso a... Con el porqué, y bueno, pues ya vemos quién tiene la responsabilidad, ¿no? Los estados, por un lado, que deberían ser de acogida, y que por otra parte tampoco están cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de gestión de conflictos internacionales, ¿no? Decíamos al principio que la crisis de las personas refugiadas se enmarca en principio, ¿no?, en la situación actual de Oriente Medio, que son zonas, no lo olvidemos, donde ha habido intervenciones extranjeras, intervenciones de las mismas potencias que ahora les cierran el paso, ¿no?, que ahora les dan la espalda, que huyen de sus gobiernos autoritarios, de zonas, como él decía, que están en guerra, ¿no?, que están en permanentes revueltas por la lucha, por su dignidad y por sus derechos humanos. Estamos hablando de tres factores importantes. Hay una situación de refuerzo de lucha entre poderes regionales y mundiales que está produciendo esta oleada de refugiados y de refugiadas. Es decir, hay una responsabilidad también de nuestros gobiernos en lo que está pasando en las zonas de las que están huyendo, aparte de no cumplir con la de acogida. Hay una recomposición con apoyo de nuestros gobiernos de las dictaduras locales, con apoyo de estas intervenciones internacionales que no son humanitarias, son militares, son entrar en una guerra, bueno, en varias de hecho. Y el tercer factor geopolítico que entra en esta crisis es, bueno, también conocido el yihadismo como yihadismo radical, de grupos como Al-Qaeda o el auto llamado Estado Islámico,
que en esta inestabilidad aprovechan para su propia forma de hacer política, al fin y al cabo. ¿Por qué estos tres factores son muy importantes? Bueno, porque como decía, están también en manos de nuestros gobiernos el gestionarlo de otra manera. ¿Por qué vienen? Porque están en guerra. Por varias razones, además. Hay un aumento de violencia contra la población civil. Estas guerras no son entre ejércitos, estas guerras son contra la población civil, con la gente como nosotros y como nosotras, que entonces no tienen más remedio que huir. Guerras civiles que están siendo apoyadas por gobiernos occidentales. Aparte del problema, los conflictos en Oriente Medio, como tú hablabas, se suman los conflictos en Turquía, en Jordania, en Líbano, los 5 últimos años de la guerra en Siria, un Irak desestructurado desde también las intervenciones militares extranjeras occidentales en 2003 y las irrupciones de los últimos gobiernos. ¿Qué ocurre? Que somos responsables porque también hemos votado a estos gobiernos, o sea, tampoco nos olvidemos de que nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas hacemos elecciones, ¿no? Y ahora mismo estos gobiernos que están incumpliendo obligaciones internacionales, que están violando derechos humanos, no me canso de decirlo, solo son la constatación de lo mismo que nos está pasando a nosotros y a nosotras, la constatación de unas instituciones que despliegan con total rapidez su potencial cuando se trata de rescatar a bancos, creando vías de acceso legales que luchen y que prevengan la trata que se está produciendo ahora mismo para la llegada a los campos militarizados. Avanzar también en coherencia de políticas, en sistemas comunes de asilo, ¿no? Para que no haya estas loterías de a dónde llegar y cómo llegar, y crear esas rutas inseguras para llegar a unos sitios y a otros, que como vemos solo se traducen en más violencia. Esto es en el momento en que ya están aquí, pero antes de estar aquí debería haber por parte de nuestros gobiernos un respeto a la soberanía de los pueblos, a su propia toma de decisiones y gestión de sus conflictos políticos. Respeto a los derechos humanos y a la pluralidad religiosa y étnica, que no se tiene para nada en cuenta, como tú decías, en este tipo de masificación de la entrada de personas. Solución activa de conflictos, especialmente en el conflicto israelo-árabe. Apoyo a los procesos democráticos y del empoderamiento ciudadano en las zonas en las que están tratando de luchar por recuperar sus gobiernos democráticos. ¿Y qué podemos hacer individualmente? Bueno, pues lo que estáis haciendo, estar aquí, apoyar a refugiarte, apoyar al gobierno o instar al gobierno municipal a que haga una resolución que inste al gobierno de la comunidad, que a su vez inste al gobierno en funciones o al próximo que no estará en funciones y que tendrá que tener esto en su programa. Bueno, como es el caso de Podemos, ¿no? Yo ahora hablo del partido que conozco y en el que milito. Pero sí, sobre todo apoyar a organizaciones y asociaciones que están haciendo este trabajo de conexión entre personas y entre pueblos, ¿no? Dirían esas personas con las que has estado compartiendo los últimos meses, ¿no? Las que sabrás sus historias de vida y que estoy segura has oído peticiones concretas. No sé si quieres, te apetece pasarnos este mensaje. Bueno, no sé lo primero si te va a gustar, pero en general ya iba a decir por mi edad, pero nunca lo he hecho, pedirle nada a los gobiernos. Y una de las cosas que quería mencionar, antes estaba un poco despistado y ido notando luego cosas que me dejaban en el tintero, porque cuando hemos hablado de ponerles cara y tal me he ido acordando de algunos nombres y tal, y me he despistado. Me acordaba de Rukia, de Jalid, de Adel, Mustafa, Suleimán. Y es muy difícil pedirle nada a ningún gobierno cuando se les pone cara. Y entre ellos, y por eso digo que no sé si va a gustar, a Syriza. Porque la policía que nos ha echado de allí muchas veces o que nos está molestando, que ha llevado a cabo estos desalojos, es la policía de Syriza.
y es que a veces se nos olvida. No voy a entrar en sí, claro, las condiciones que tiene, no le dejan hacer todo lo que quisiera, pero yo distingo muy bien entre que un gobierno no pueda dar todo lo que promete respecto a la troika o tenga a veces que posponer algunas cosas y otra que directamente ejecute órdenes. Y una de las cosas que venía diciendo cuando volvíamos en coche desde Grecia hasta aquí era, pues me voy a pensar mucho las próximas manifestaciones para pedirles que se les condone la deuda, porque si es para pagar a un montón de policías que se están tocando las narices en las comisarías, pues a mí no me apetece, que la paguen, que paguen toda la deuda. Me debe 17.000 euros cada griego, siempre se lo recuerdo cuando voy allí, según Montoro. La policía no se identificaba a voluntarios, a los de ACNUR no, al resto, incluso a Médicos Sin Fronteras nos identificaban, nos pedían papeles, les dábamos un día les di la tarjeta del banco donde pone el nombre de la asociación y dije, joder, más que un banco, ¿qué quieres? Decía, ¿esto qué es? No, pues un papel firmado por el presidente, digo, soy yo, ¿qué hago? ¿Te firmo un papel? Eran así, todo el día ese era el control de la policía, pero nunca, un día me dio bastante angustia de estar dentro de Idomeni, porque los niños se te acercaban siempre enseguida, jugabas con ellos, los kurdos eran un poco más brutos que el resto, nos lo pasábamos muy bien. Me hubiera podido llevar a cualquier niño del campo. Nunca nos pararon ni nos identificaron para salir, ni nos miraron lo que lleváramos en el coche. Ese es el control que se estaba haciendo en Idomeni. Por eso cuando dicen, es que son unos cabezones porque quieren permanecer en Idomeni en lugar de ir a campos mejores, no, es que no se pueden fiar de vosotros. No se pueden fiar de las instituciones. Lo que contaba antes de que ACNUR estaba, y vuelvo a lo mismo, era lo de que era colaboracionista, es que tú llevas voluntariamente en autobús a la gente a otros campos, pero es que un rato antes ha pasado la policía dando panfletos echándoles de allí. Entonces, ¿qué les pedimos a los gobiernos? Quiero recordar que me había dejado antes en el tintero hablar del pasaje seguro, este concepto que se ha repetido muchas veces, del que también has hablado durante las manifestaciones, tal. Parece, claro, los ciudadanos llegan y le preguntan. No sé si recordáis en la época de bonanza cuando España iba bien, si os llegaban y os preguntaban, oye, ¿qué hacemos con los beneficios de Endesa o de tal? ¿Los queréis? No, eso no lo preguntaban, nos han preguntado después, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Tú sabrás. No, pues con esto ocurre igual. ¿Y qué hacemos? Claro, hemos cometido muchas veces el fallo, incluso y ya hablo de la parte en la que íbamos a grabar y muchos otros compañeros han hecho un trabajo muy profesional, pero hemos cometido el fallo quizás de hacer mucho hincapié en los ahogados en Lesbos. Es algo tan desbordante que es inevitable a lo mejor difundir eso y tal, pero el problema no se ve solamente cuando alguien se ahoga en Lesbos. El problema es tan tonto y es una cosa que denunciamos desde la asociación, es una cuestión burocrática. ¿Qué es eso de que la gente para llegar a pedir asilo tenga que atravesar países andando, que no puedan cogerse un avión? O sea, yo tengo la libertad de cogerme un avión a Siria si quiero y grabar 4 chorradas y volverme, y ellos no tienen la libertad de hacerlo para escapar. Y todo por una simple cuestión burocrática, que es que ¿para qué están las embajadas? ¿Realmente para qué están? ¿Para ayudar cuando estás en Grecia y se te pierde un pasaporte? Yo digo que no, porque nos pasó con un compañero y casi y bueno, era además bromeamos de decir, pues ahora quédate aquí en Idomeni sin pasaporte porque no valen para nada las embajadas. Pero sí que valdrían para que alguien se dirija a una embajada europea, por ejemplo en Siria o en algún país fronterizo con Siria, pida allí algún trámite y se le dé un salvoconducto para volar en avión si puede permitírselo o de otra manera, pero sin ponerse en manos de las mafias. Y es una cuestión simplemente burocrática que por una cuestión reglamentaria que no les ha dado la gana aplicar, no se está haciendo. Y con eso simplemente habríamos salvado miles de vidas, solamente por un trámite administrativo. No hablamos ya de cuestiones políticas y tal, no hablamos ni siquiera de que se les dé asilo a todos. Por mí, ojalá sí. Creo que todo el mundo que está sensibilizado con las refugiadas está también sensibilizado con la migración y reconocemos el derecho de cualquier persona a transitar la tierra, que si es de alguien es de la gente y no de los gobiernos. Pero vamos a entrar solo en tema de refugiados. Bueno, pues que hagan ese pasaje seguro y luego ya veremos. Ya os ponéis a analizar casos, os ponéis a tal. Lo que no puede ser es tenerles en campos o perdidos por Grecia o con riesgo de perderse familias o mujeres violadas o tal. Y mientras tanto, allí, mientras nos decidimos a hacer los trámites para repartiros. No, que vengan aquí y ahora si queréis os tiráis 15 años pensando en si les dais refugio, pero lo pasan seguros. Veréis como si los tuvierais aquí sí que espabilabais con los trámites. Eso solo para el pasaje seguro, una cuestión burocrática, que son miles de personas. Esto es una cuestión ya de criminales, o sea, esto del cumplimiento no es solamente, es verdad que es una cuestión de justicia, pero incluso mirándolo egoístamente, que hace unos años veíamos el corralito en Argentina y parecía que quedaba muy lejos y luego hemos vivido casi cosas peores. Pues que nos apliquemos el cuento, que puede ocurrir y que el garantizar que haya mecanismos seguros y el que luchemos para que los haya es por nosotros mismos, para que cuando nos ocurra que tengamos dónde ir.
A la hora de ponerle cara, ha hablado ella de los iraquíes, y hay una cosa que a mí me llamó la atención mucho al principio y que sí que me impacta, que una cosa que no entienden muchos sirios sobre cómo se les está tratando viene del hecho de que aquí están llegando iraquíes que no vienen de Irak, vienen de Siria porque estaban ya refugiados allí. Si en su día hubiéramos arreglado eso, hubiéramos colaborado para que eso se arreglara, a lo mejor ahora no estarían todos viniendo aquí. Pero encima que los sirios que han estado, muchos de ellos, acogiendo gente, ahora vean que se les trata así. Cuando estuvo la compañera Alicia y Juan Carlos Mor grabando en los campos de Hungría, que bueno, no sé si alguno tenéis noticia de cómo era aquello, se nos echó a llorar un hombre diciendo que si era un animal, que por qué le tratábamos como animales. Y nos contaban, o sea, y eran una gente, pues como decía, pues de un nivel cultural medio, con una posición económica normal, y que ellos habían acogido sirios también, y eso es importante recordarlo, que es que de repente aquí en un país, ojalá fuéramos mínimamente como Canadá, pero vamos, de recoger a miles de personas, pero es que aquí que no es hacer nada de más, ni un gran esfuerzo especialmente tal, traer a unas cuantas miles de personas por país. Incluso alguna familia lo habría agradecido, porque otra cosa muy significativa es cuando estuvo el grupo la primera vez en Idomeni y era todo el desastre aquel que era, hubo gente que le ofreció a las compañeras de Refugee Care, de fotomovimiento y demás, les ofreció sus bebés, les dijo, por favor, llevároslos. Imaginad cómo está alguien que ofrece a su bebé para que te lo lleves sabiendo que a lo mejor no lo va a volver, pero porque se fía de alguien medio desconocido que le va a dar mejor vida simplemente porque has ido allí y te has preocupado por ellos. Una metáfora de lo que es el proyecto europeo y por qué tengo claro que se ha ido al traste y que ya no vale absolutamente para nada. Recordemos un proyecto que nace por todo esto a lo que nos está recordando todo este tema. Desde el principio nos recuerda a campos de concentración, a también gente, un éxodo, se ha hablado muchas veces de que esto es el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial y tal, pues este proyecto europeo nació allí y ha terminado aquí. Lo que ocurrió unos días antes de que llegáramos la última vez a Idomeni de Policía Fronteriza Macedonia, Estado no europeo, un Estado que no es miembro, gaseando y haciendo una incursión militar en un Estado miembro, instigados por la propia Unión Europea. O sea, no sé si lo visualicé porque a mí me parece escandaloso y de eso no se ha dicho absolutamente nada. Sí, qué pena, les han gaseado, qué putada, pero dices, no, vamos a mirarlo políticamente. Europa, en lugar de ayudar a Grecia con todo lo que le ha hecho en estos últimos años, autoriza al Estado que tiene al lado, cuyos militares, bueno, no le dan los cuerpos militares, les autoriza a que hagan una incursión militar en un Estado miembro, el Estado miembro calladito, y infringen y siguen incumpliendo y cometen un delito contra población que hay ahí que está acogida al derecho internacional. Ahí es donde ha terminado ya el proyecto.